¿Qué tal, amigos y amigas? Aquí estamos en esta feria del libro infantil y juvenil y quería presentarles un libro que no es en esencia un libro infantil ni posiblemente no sea considerado como juvenil. Es un libro de cuentos que escribí donde está toda mi narrativa breve. Mi nombre es Ramón López Castro y les quiero hablar de el libro que me publicó Editorial Analfabeta y la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se llama Sol de la Incertidumbre. Es un libro de cuentos que habla de géneros que sí son propios de la literatura juvenil e infantil. Me refiero a la ciencia ficción, a la fantasía y al horror o a la literatura de terror. ¿Por qué son propios de la literatura infantil y juvenil? Bueno, yo creo que casi todos los que nos decimos lectores hemos iniciado nuestro recorrido en la literatura de la mano de escritores y escritoras de género. Cuando hablamos de género, bueno, para distinguirlo del realismo, ¿no? Que es una corriente muy importante, siempre lo ha sido en la literatura, pues hay que hablar también de otros géneros que tratan de lo fantástico. En la Iliada y en la Odisea, yo no sé qué tanto los griegos de la época de Homero o en la cultura helénica de la época de Alejandro Magno o los romanos creían que realmente a los soldados, a los guerreros de la guerra de Troya o aquellos que regresaban a sus casas como Ulises y sus marineros que trataban luego de haber batallado bajo los muros de Ilión, que trataban de regresar a sus hogares. No sé qué tanto creían que los dioses se aparecían o que había seres mitológicos, cíclopes y brujas y sirenas, en fin. No, yo no lo sé. No sé qué pensaba un griego, un romano, una persona de la Helade o de los pueblos helenizados de estos relatos, pero habrá quien sí haya creído que los dioses intervinieron directamente en la guerra de Troya, así como intervenían en todos los asuntos humanos, y habrá quien haya tenido una actitud más bien escéptica, o que no creía en los dioses, o que creía que los dioses no se interesaban particularmente en los seres humanos, pero veían estas narraciones, estas poesías épicas, como un discurso fantástico que decía algo de los seres humanos, acerca del valor, del horror del combate, de las consecuencias en la población civil de las guerras, del deseo de regresar a casa. Es decir, lo fantástico como parte del discurso narrativo es un espejo que nos regresa la imagen de lo que somos, de nuestras más íntimas obsesiones, virtudes o defectos, de nuestros pecados y de nuestras exaltaciones, de lo que conforma el alma humana o lo que nos hace humanos, si prefieren usar un término que no sea esotérico o espiritista. Haya o no haya algo llamado alma, sí tenemos que reconocer que hay una naturaleza humana que acaso no haya cambiado mucho desde la época de los héroes homéricos, y que esta naturaleza humana nos hace voltear la mirada hacia la otredad, hacia lo que no es cognoscible a través necesariamente de la razón, los sueños, la fantasía, lo imaginado, qué ocurre después de la muerte, qué ocurre en el espacio sideral, qué ocurre en el futuro lejano, cómo podemos entender fenómenos para los cuales a veces parecería que nuestra ciencia, nuestra tecnología no nos dan las respuestas. Hay un mundo metafísico, hay algo que resuena en nosotros hacia la vastedad del cosmos. Pues no lo sabemos, pero todos los seres humanos en una noche estrellada, si volteamos a ver el cielo nocturno, tenemos ideas, fantasías, sueños,
todos los seres humanos de la antigüedad que se reunían alrededor de una fogata, que se reunían en un lugar guarecido de los elementos, de las fieras que pululan en la noche de los tiempos, se reunían y escuchaban a un poeta, a un bardo, a un contador de historias, y que les hablaba no solo de sucesos históricos, sino también míticos. El mito está en la niebla de todos nosotros, en nuestros orígenes, en nuestro insisto, a lo mejor no quiero evitar, no quisiera evitar el término, pero no hay otra manera de evitarlo, en nuestras almas. Esta niebla primigenia de donde nacen los mitos es donde también nace el género fantástico. Y el género fantástico, como un árbol frondoso y sólido, tiene muchas ramas. Está, por supuesto, la literatura de terror o de horror. El terror sería aquello que percibimos, atisbamos, pero no vemos, y que nos provoca miedo. Y el horror sería ya lo visceral, el encontrarnos con un suceso directamente que nos afecte, ¿no? Esa sería la diferencia entre terror y horror. El horror sería algo mucho más orgánico, más cercano, algo directo, y lo otro es contingente, es el miedo a lo desconocido, a lo que vislumbramos pero no vemos de frente, lo vemos solo de reojo. El terror es, digamos, la premonición de lo horrible. Esas son dos ramas muy fuertes de lo fantástico, de la literatura fantástica, que en nuestros días han dado escritores y escritoras maravillosos. La otra rama, lo fantástico, bueno, pues es la narrativa de seres y de mundos que no existen. Creo que nuestros mitos nos dicen que podrían existir dragones y caballeros andantes y brujas y brujos. Creo que hay muchísimos ejemplos de cómo los mitos ingresan a lo fantástico en esta otra lógica de la irrealidad, de lo onírico. Y por último, la ciencia ficción. La ciencia ficción que pretende vestir a lo fantástico de cierta razón, de cierta verosimilitud afincada en la ciencia y la tecnología. En alguna disciplina humana puede ser que alguien diga, bueno, pero entonces no es ciencia ficción una narrativa como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o 1984 de George Orwell, es anticipación política. Bueno, la ciencia política y la sociología son al fin y al cabo disciplinas humanas. Una ucronía, una historia contrafactual de algo que pudo haber ocurrido en la historia pero no ocurrió. Por ejemplo, imaginemos un mundo donde no hubo conquista de parte de los españoles sobre lo que hoy es México. ¿Cómo hubiera sido ese mundo? El cómo hubiera abre el paso a la ucronía. Y la historia no es exactamente una ciencia, pero es una disciplina humana que tiene sus mecanismos y tiene su razón, y si tiene esos elementos puede ser extrapolada de manera verosímil. La ciencia ficción no solamente habla, por lo tanto, de naves espaciales, habla de esta extrapolación, de este extrañamiento afincado, como ya dije, en la realidad, en la realidad científica, académica, tecnológica. Esta realidad que, cuando hablo de realidad, hablo de bagaje, hablo de nuestros conocimientos. Esta extrapolación, esta imaginación disciplinada de la ciencia ficción nos provee más bien, de una mirada distinta sobre nosotros mismos. Al final del día, el género fantástico solo habla de nosotros, pero a través de una serie de espejos narrativos y de trucos propios de escritores que nos permiten atisbar aquello que yace dentro de nosotros, insisto, en nuestras almas. Este libro, por lo tanto, pues habla de estos géneros. Es un libro de cuentos que yo escribí, que recopila textos breves que he escrito durante los últimos 20 años de mi vida, posiblemente más. Algunos son en efecto ya bastante antiguos, ¿no? Relativamente hablando, para mi vida.
Al final tuve la fortuna de que tanto Editorial Analfabeta como la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León confiaran en mí para reeditarlos, o los volví a trabajar, los volví a presentar en formato de libro. Fue curioso encontrarme con mi propia voz, una voz narrativa, pero pues cambiada a lo largo de estos años, transformada por mis experiencias, por mis viajes, por mis dolores, por mis alegrías y por lo que conozco de una técnica o de técnicas narrativas, del oficio del escritor. Entonces, pues quise ser fiel a esa voz, a esas historias, pero también no pude dejar de meterle mano y corregirlos en la medida en que esto fue posible. De tal suerte que me gustaría leer una breve muestra de uno de mis cuentos. Yo quisiera leerles un cuento fantástico que se llama El Velador. El Velador es un cuento fantástico de que viene en este libro. Al llegar al bar, la lluvia ha cesado, pero del pavimento surge una bruma algodonosa que se cierra sobre ti una vez apagas el motor y los faros del auto dejan de cortarla. Caminas sin detenerte a pensar en el repentino cambio de clima. De hecho, no piensas en nada en particular, ni reparas en el extraño hueco que se ha abierto en el cielo encapotado, justo al momento en el cual cruzas el umbral de la puerta del bar, un claro de luna amarillenta en plenitud. Aun suponiendo que en ese instante decidieras, sin razón aparente, levantar tu cabeza y observar esa luna ámbar, sería mucho imaginar que esa imagen te recordara los ojos de don Ramiro. No hace pues falta que mires a la luna, basta el peso del encendedor en tu bolsillo para recordarlos. Nada tiene de especial ese antro. Las cornamentas de alces, ciervos, las pinturas de perros jugando billar que cuelgan de sus paredes, el vaho del tabaco, los meseros que pasan trapos húmedos en cuanto se desocupa una mesa o algún espacio en la barra, tal como este donde, acodado, pides un highball. Es un cuento 100% fantástico, aunque no lo parezca. A veces la fantasía nace de manera más afortunada si la vestimos con algunos elementos de realismo. Pues yo no me queda más que agradecerles la atención a esta pequeña cápsula donde presento mi libro y invitarlos a que busquen de manera virtual, dada la contingencia sanitaria que vivimos, este libro, Sol de la Incertidumbre, autor un servidor Ramón López Castro, coeditado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la editorial independiente Analfabeta, una editorial que tiene amor por los libros bien hechos, apoyada en este caso por una universidad universitaria, la de la Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias.